Bienvenidos a El Dado Maldito, bienvenidos a 4X, bienvenidos un vídeo más. Continuamos con este Star Trek Ascendancy, que un poquito de recordatorio del vídeo anterior, simplemente exploramos ciertas zonas. Ya apareció el cubo de los Borg, bueno, que lo tengo por allí a lo lejos, que no he hecho, bueno, o sea, he hecho aquí un zoom increíble para poder ver esta zona. Y ¿qué es lo que más ocurrió? Bueno, pues hemos tenido nuestras dos primeras flotas, solamente podemos tener 3. Así que nada, vamos a empezar yo creo con este nuevo turno, ¿vale? He estado repasando un poquito algunas reglas y tal porque en el vídeo anterior pues quedó ahí un poco colgando, y efectivamente deciros que el Borg no se debe de mover en el primer turno en el que sale, ¿vale? Ya a partir de ahora empieza a moverse y saldrá pues nuevos cubos cuando le toque, si es que le toca. Ahora tendremos que tirar un dado, si sale un 1 tendremos suerte y no sale ningún cubo Borg, si sale 2 pues tendrá que salir otro cubo Borg y cuando sea su turno pues tocará moverse. Y también deciros que sí que lo habíamos hecho bien, que cuando sale por ejemplo aquí que es un movimiento de 2, ¿vale? Sin necesidad de utilizar Warp, pues directamente podemos ponerlo en la loseta del planeta o fenómeno que esté en ese momento, con lo cual todo va bien, todo es correcto, no ha habido ninguna historia rara, ¿vale? que comentar. ¿Y qué vamos a hacer? Muy bien, una cosa que os tengo que comentar, solo tenemos un nodo, eso significa que solo podemos tener una carta de investigación en marcha, bueno, en marcha, más bien activa. En este caso tenemos esta de aquí, que puede ser sustituida perfectamente. Dice que cuando hagas una hegemonía, que ya veremos qué es lo que es, añade 1 al resultado, ¿vale? Hay que añadir 1 al resultado. Pues lo veremos cuando llegue el momento, si es que llega, porque esto de la hegemonía es bastante complicadete, que es para aquellas civilizaciones que sean pre-warp, que es una carta de estas de exploración y tal, que ya pone ahí pre-warp. Bueno, pues no se le puede colonizar o invadir porque la Federación no permite hacer eso. Entonces la única manera es a través de la hegemonía, es decir, a través de las fichitas de cultura. Con las fichitas de cultura pues podremos coger, nos plantamos en ese planeta, le ponemos un nodo de estos, ¡hala! Y el planeta ya es nuestro. Lo dicho, cuando llegue el momento lo vamos viendo. Ahora, vamos a empezar cogiendo cartitas de orden de turno. Acordaros, lo barajamos en el vídeo anterior, con lo cual le damos la vuelta. El primero, nosotros, por ejemplo, ¡buah! Un 6. Y ahora, un 10. ¡Uf, qué potra! ¿Vale? Los Borg salen después, pues hemos tenido una potra del copón, pues fenomenal. Pues voy a volver a barajar. Joder, pues fijaros, hemos tenido una suerte, madre mía, qué suerte hemos tenido. Muy bien, pues venga, vamos a ir entonces a nuestra fase de construcción, que lo tengo bastante complicado. Lo tengo muy complicado. Creo que ahora mismo la mejor solución va a ser, a ver, ¿cuántos tenemos por aquí? 4. Tenemos 4 de producción, de los cuales 3... Vale, voy a gastar todos. Todo bien. ¿Voy a gastar todos? No. Voy a gastar 3. Voy a gastar 3 nada más, ¿vale? De momento voy a gastar 3. Y vosotros de ¿por qué vas a gastar 3? Bueno, pues porque... Bueno, 3 no. Voy a gastar 1, perdón. Voy a gastar 1 porque voy a hacer una nave. Simple y llanamente. Voy a hacer una nave, la vamos a tener aquí, porque la nave tiene que estar en un sitio que es nuestra tierra o nuestra zona natal, o bien también si hay una base estelar. En este caso, pues, bueno, este de aquí lo quito. No tenemos bases estelares, así que nada. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser esto de aquí, construir un sector.
¿vale? Para colonizar. Puedo colonizar todas estas. Entonces, esta nave la destruyo. Baja, digamos que esto lo que hace es bajar hacia el planeta para poder ser colonizado, con lo cual se va. Y uno de cultura que me voy a quitar. Tengo, a ver, que os lo muestro, cuánta cultura tenemos ahora mismo. Somos muy cultos. Tenemos 5. 5 de cultura. Vale, pues voy a gastar 3. 1, 2 y 3 para este. Entonces me quedarían con los otros 2, que me los quedo. Muy bien, pues entonces aquí, ¿qué es lo que es esto de colonizar el sector? Pues es muy sencillo. Pagas, como ya viene en la tarjeta, una navecita, uno de cultura y pones aquí esto de aquí. Así que, de momento, el planeta es mío, aunque aún no me da progresos, no. Quiero decir que no me da ningún recurso. De momento, ninguno. Tengo que construirlos. Entonces, esto se va. Este de aquí. Ojo, ¿qué es lo que pasa con esos? Bueno, pues muy sencillo. Ahora mismo tenemos este de aquí. Este de aquí. Ah, no, perdón, ese es el 1. Venga, pues ya que tengo el 2, el 2. Este de aquí se va, ¿vale? Y esto se pierde. La flota se pierde. La flota se pierde, ¿vale? Quedarían aquí estos. Este se va para su casa. Ya no hay flota. Pago uno de cultura que tenemos aquí. Muy bien. Y ahora ponemos un nodete de estos bastante majos. Muy bien, pues ponemos aquí un nodo de estos guays. Del Paraguay. Ahora os comento cositas sobre los nodos. Ahora, una vez que hemos terminado también con esto, vamos con este. Este tiene 4, con lo cual solo es quitar uno. Quitamos uno de los 4 que hay. Esto significa que sigue habiendo flota. En el otro caso no, porque cuando son 2 o menos, no hay flota. Cuando son 3 o más, hay flota. Así de sencillo y para toda la familia. Entonces, este de aquí le quitamos. Quitamos esto de aquí. Ponemos otro nodete. Y ya queda apañado. Pero apañado del todo. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer ahora mismo... ahora mismo es pagar 2 de cultura, o sea, perdón, 2 de producción para construir un nodo de producción aquí. No hace falta que haya naves para poder crear pues, los nodos o de producción o de investigación o de cultura. No es necesario. Entonces, pago 2 de producción y ponemos aquí un nodete rojo. Da igual la posición donde lo pongas, ¿vale? En este caso, solo puede haber un nodo de producción y uno abierto, que ya expliqué en el vídeo anterior que abierto significa que puede ser de cualquier tipo. Entonces vamos a poner este aquí y ya con esto voy a conseguir dos de producción pues en este turno, porque tengo estos 2. Yo creo que está aquí, no hay ningún problema. Muy bien, pues nada, esta bolsita, pues ala, al garete. ¿Y qué más cositas podemos hacer? A ver, tengo uno de investigación nada más, pero no voy a poder poner investigación porque no tengo suficientes recursos. De cultura sí podría poner cultura. ¿Me interesa ahora mismo la cultura? Hombre, pues interesarme podría interesar. ¿Por qué me podría interesar? Pues me podría interesar por el mero hecho de que cada turno podría conseguir 2 de cultura. 2 de cultura. Se invierto 2 y ahora recibiría 2. Y tal. Yo creo que sí, lo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a hacer. ¿Y dónde lo voy a poner? Pues voy a empezar a producir aquí mismo. Ahí arriba. Pues venga. Pago 2 de cultura. El último de producción que me queda. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que vamos a poner ahí arriba uno amarillo, que lo tengo por aquí en la bolsita, como veis. Que con esto vamos a generar, como veis ahí son como edificios rarunos y tal. Lo ponemos aquí, hay uno abierto, si os fijáis pone open, ¿vale? Y después aquí pues son azulitos porque son para la investigación. Así que fenomenal. Comentaros una cosa sumamente importante que no lo hice en el vídeo anterior, pero ya, porque eran muchas cositas que tenéis que tener en cuenta y evidentemente pues hacerse con todo en un mismo vídeo pues es complicado.
Cuando lucháis contra los Borg, aquellos que os compréis el juego, si os mola y tal, y queréis probarlo, o queréis tenerlo o tal, no subáis los escudos. O sea, la tecnología de escudos no lo subáis. ¿Por qué? Porque luchar contra los Borg es absurdo. Para poder luchar contra los Borg y tener una protección contra ellos, es decir, cuando ellos os disparen, se requiere de una tecnología específica solo contra los Borg. Con lo cual, por mucho que en el panel lo subáis hasta el nivel máximo, contra los Borg no vale para nada. Solamente os valdrá contra otros jugadores. ¿Vale? Ese matiz tenéis que tenerlo presente. Muy bien, pues ya hemos hecho esto. Ahora, ya no puedo construir más porque ya no me queda más. O sea, me queda uno de investigación y con uno de investigación no puedo hacer nada. O sea, me he comido todos los recursos. Todo lo que tenía me lo he comido. Así que, una vez hecho esto, vamos a darle la vuelta y ya empezamos nuestras fases de movimiento. Muy bien, pues vamos a ver. Vamos a hacer movimiento pendular. Es decir, vamos a echar esto un poquito para acá. Y este un poquito, pero solo un poco, para allá. Se puede hacer el movimiento péndulo siempre y cuando no esté conectado ahora mismo a dos sistemas. Es decir, este por ejemplo, para que pueda hacer péndulo, tal como está, a ver un poquito ahí para que se vea. A ver, dame un momento, vamos a ver así la camarita. Ya está. Vale, para poder hacer movimiento péndulo, estos no pueden estar conectados a ningún otro sistema más, aparte de este de aquí. Si estos dos estuvieran conectados, estos ya no pueden hacer movimiento pendular, ¿vale? O no se puede mover de esta manera como un péndulo, como le he dicho, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este va a venir para acá. Va a venir para acá. En un momento determinado, si sale uno de dos, los conectaré y me quedaré tan ancho. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues muy sencillo. Lo que voy a intentar es evitar en la medida posible que estos lleguen cuanto antes aquí. Estos, o sea, estoy señalando y no lo estoy viendo. Que los Borg lleguen cuanto antes aquí. Entonces, con este movimiento pendular, lo que voy a hacer es que posiblemente lo obligue a que ellos tengan que moverse por otros mundos antes de llegar a nosotros. ¿Vale? Vale, fenomenal. Entonces, vamos a hacer movimiento. Vamos a mover. ¿Qué vamos a mover? Vamos a mover este de aquí. Vamos a mover, a ver si puedo tener un sistema por aquí. Por Warp. Entonces, cogemos un Warp porque va a ser solo un salto por aquí. Este se queda fuera, ¿vale? Cuando una nave está en Warp, significa que está fuera del tablero. O sea, no está jugando. En caso de atacar o tal, este no cuenta para nada. Está fuera. Está metido ahí en el agujero ese de gusano y no hay tutía. Vale. Pagamos uno por entrar en Warp y pagamos otro porque va a salir del Warp. Entonces, tiramos dadete. Vamos a ver qué es lo que sale. Sale un 4. Sale un 4 y un 4, pues nada. Es el más largo que hay. Este yo creo que no lo hemos visto todavía. Podemos hacer esto así. Los conecto. ¿Qué os parece? En vez de coger otro... Pimba. No me vale. No me vale. No he dicho nada. No me vale. Vamos a hacerlo así mejor. Venga, 4. Se mueve hasta esa zona, que no va a ser de confort. Cogemos losetita nueva. Y a ver lo que es. ¡Oh! Vale, pues un planeta. Argo. Planeta Argo. No de algo, sino de Argo. Se llama Argo. Vale, tenemos... A ver. 4. Estamos ya en el tope. Ya no puede haber más líneas... más líneas... Joder, que lo muevo todo. Más líneas espaciales en nuestro planeta natal, con lo cual ya estamos a tope. Ya a partir de aquí nos tenemos que empezar a hacer ramificaciones con el resto de planetas. Entonces este se viene aquí. Este solamente se puede poner un nodo. Una mierda, pero bueno, es lo que hay. Robamos cartita. ¡Oh! ¡Uy, va! También virgen, fenomenal. Vale, pues es abierto, muy bien. Pues ese me va a venir muy bien porque necesito... pues posiblemente sea de investigación o alguno de esos, no sé, me lo pensaré a ver cómo nos lo montamos. Muy bien, pues es planeta virgen. Uf, estamos teniendo demasiada suerte de momento. Ya veremos a ver cómo nos lo apañamos. Vale, pues ya hemos movido estos. Vamos a ver qué más vamos a mover. ¿Qué más podemos mover? Podemos mover estos de aquí a velocidad de warp. Yo creo que sí, vamos a moverlo por aquí, por ejemplo. Vamos a mover warp. Vamos a moverlo. Vamos a ver qué es lo que sale.
tiramos por aquí el dadete, sale un 3, fenomenal. Con un 3, pues nos movemos por aquí. Venga, cogemos este, vamos a moverle por aquí. Vale, pues dame un momento, voy a mover la camarita, de hecho voy a quitar así el zoom, vamos a ponerlo un poquito más arriba y vamos a coger la nueva loseta. Bueno, pues yo creo que ahí va fenomenal. Cogemos una ficha de mando porque ha entrado en Warp y la segunda ficha de mando porque sale de Warp. Cogemos losetita nueva. ¡Op! Pues aquí tenemos que sacar un 5 o más. Tenemos que sacar un 5 o más. Pero ojo, como tenemos aquí el tema este de la ciencia, pues simplemente con un dadete, si sacamos 4 o menos, no pasa absolutamente nada. ¡Sale un 4! ¡Toma! No es destruida ninguna nave. Muy bien. Vamos a ver si se puede colonizar. Uf. ¡Ping! Técnica... sí, técnicos Binar o algo así. ¿Vale? Tú puedes inmediatamente tú puedes actualizar una de tus armas o escudos. Con la mitad de su coste normal. O sea que en vez de costarme 6 me costaría 3. Pero no puedo. ¿Vale? No puedo porque no tengo ahora mismo recursos para pagarlo. Acordaros que lo he gastado todo para estos de aquí, para los nodos y demás. Vale, y pues ya está. O pagar 2 tokens de... O tú puedes coger 2 tokens. ¡Oh! Es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Este descubrimiento me ha venido muy bien. Porque aquí me dice que yo puedo coger 2 tokens o 2 fichas de descubrimiento, sí. De investigación. Pues es justamente lo que me voy a hacer. Pues entonces esto se va aquí al descarte. Cogemos 2 fichitas de investigación. A ver, que he cogido 3. Cogemos 2, ya tenemos 3. Nos va a venir muy bien. Pues con esto ya tenemos 3. Muy bien, muy bien. ¡Oh! Eso me ha salvado. Me ha salvado el culete para la próxima... Para el próximo turno. ¿Qué es lo que ocurre? Que posiblemente en el próximo turno podamos colonizar esto guapamente si no nos machacan los Borg. Ojo. Vale, fenomenal. Pues ¿qué podemos hacer más? Pues vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a movernos. Ya, bueno, vamos a movernos. ¿Con qué nos movemos? Pues ahora sí que lo tengo complicado. ¿Con qué nos vamos a mover? Pues nos podemos mover, porque ahora mismo lo que sería coger cartas de avance no me interesan. No me interesan las cartas de avance. Una cosa que os había dicho que os iba a explicar una cosa de los nodos. Por cada nodo que tengamos construido, podemos tener cartas de avance en juego activadas, es decir, que hayamos pagado su coste. En este caso podemos tener 1, 2, 3 y 4 cartas con su coste pagado, ¿vale? Este no tiene el coste pagado. 4 cartas de este estilo, ¿vale? No de este otro. 4 cartitas en juego. Pues eso viene fenomenal. A medida que lo vayan destruyendo, pues nos tendremos que ir quitando las cartas que tenemos en juego. En este caso, yo tengo este de aquí. Este de aquí lo voy a poder pagar. ¿Cómo lo voy a poder pagar? Pues en la fase de lanzamiento de proyectos. Que aquí puedo o robar 2 nuevas, pagando un coste, o pagando un mando, ¿vale? O bien, pues pagando el coste este de investigación y ponerlo sobre la carta. Yo creo que lo podemos hacer perfectamente. Lo podríamos hacer perfectamente. Lo podríamos hacer. Vale, pero eso será en el próximo turno. Eso será en el próximo turno. Porque la carta que hemos sacado simplemente me permite coger los tokens, pero no puedo utilizarlos para ahora mismo la investigación ni nada, porque estamos en fase de movimiento, explorar y de batallas y de la madre del cordero. Vale, pues poco más voy a poder hacer. Voy a moverme con lo último que hay.
Vamos a tirar el dadete, vamos a ver. ¡Hola! Ha salido en 3, dame un momento. Voy a volverlo a tirar. Ha salido en 3, ¿eh? Bueno, pues otro 3. Voy a unificar estos de aquí. Vamos a ver. Y se va a mover, pues, la navecita que ya tengo aquí. Sí. A ver, el que tiene que hacer movimiento. Opa. Opa. Y... más o menos. Vamos ahí. Vamos ahí. Más o menos ahí. Muy bien. Pues entonces ya está. Ahora movemos 1 y 2, que es el movimiento normal y corriente, sin warp. Y ya estaría hecho todas mis acciones. Ya no puedo hacer absolutamente nada más, porque no tengo nada más que hacer. Entonces, como ya estamos en la fase final, no puedo atacar, no puedo lanzar nuevos proyectos, pues tampoco estoy interesado, de momento no estoy interesado en los nuevos proyectos, solo estoy interesado en este de aquí, que no voy a poder pagarlo, porque acordaros, aquí viene en la parte de construcción que tú puedes añadir un token de investigación a un proyecto, ¿vale? O a cada uno de los proyectos, más bien, por turno. Como no he podido hacerlo porque solo tenía una ficha de investigación y no quería gastarla justamente para poder comprar nodos, pues me voy a tener que aguantar y no voy a poder hacer nada más. Muy bien, pues listo, Calisto. Listo, Calisto. Yo creo que hasta aquí ya está todo hecho. Vamos a obtener los recursos, vamos a ir al panel para que veamos qué es lo que necesito y qué es lo que voy a obtener. Entonces, vamos a obtener 2 recursos de producción. Pues cogemos 2 de producción. Pues venga, 2 de producción. Ahora, 1 de investigación, que lo tenemos por aquí. Ya tenemos 4. Fenomenal. Y 2 de cultura, que nos va a venir también muy bien los 2 de cultura. Pues aquí tenemos los 2 de cultura. Y con esto pues ya hemos terminado, porque ya no tengo nada más. Ya hemos terminado, todo bien, todo guay. Pues ya está, ya estaríamos. Vamos a ir ahora a la fase de los Borg. Vamos a ver qué es lo que hacen los Borg. Pues fastidiarnos, eso está clarísimo. Pues venga, vamos a hacer un pequeño zoom hacia el otro lado. No hacia el tablero, sino hacia un plano general para poder ver qué es lo que va a hacer los malos malosos de los Borg. Pues los malos malosos de los Borg, acordaros que pusimos aquí la línea espacial lo más cercana posible a nuestra zona planetaria principal y tenemos que sacar pues una cartita para ver qué es lo que va a hacer. Y aquí lo dice, bueno, comando agresión, mueve el cubo, no el culo, sino el cubo, 2 sistemas, vaya, que estén conectados con el jugador, con una flota o una nave, sí, vale. Y después del movimiento, este cubo inicia sobre el espacio, sobre la batalla, con todo lo adquirido por el jugador. Vale, fenomenal. Pues entonces vamos a hacer eso. Pues entonces tiene que hacerlo hacia una flota o hacia la nave más cercana, y evidentemente pues ya lo pone aquí que si está adyacente pues tiene que haber una batalla espacial. Se mueve 2 sistemas, con lo cual se nos complica un poco el asunto. Tenemos que coger la primera. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Oh! Risa o Risa, como queréis llamarlo. Vale, pues de momento se mueve aquí. ¡Ping! Cogemos cartita de exploración. Vale, crisis. Si hay un Borg en juego, mueve. Joder, pon el nuevo cubo Borg en este sistema. Dice que si hay en juego un Borg, ¿vale? Mueve el cubo a este sistema. O sea, hay que mover los cubos hacia ese sistema.
Pues sí. Si hay un Borg en juego que ya está, pues mueve el cubo Borg más cercano a este sistema. Bueno, pues ya está. Pues menos mal que ha salido esta carta. Menos mal, ¿eh? Cuando nosotros no hemos dirigido ninguna zona para poder investigarla ni nada por el estilo. Menos mal. Menos mal. Pues nada, pues esta se va y ya se movió el cubo Borg. Ahora se tiene que mover 2 espacios. Así que ahora tenemos que tirar el ADT. Pimba. 4. Vale, 4. Vamos a ver si se conecta. Yo creo que no se conecta con ningún lado. No llega. Fenomenal, no llega. ¿Llega aquí? Vale, llegaría aquí más o menos. Llegaría aquí. Podría hacer que llegue, pero no me da la real gana. Porque el más cercano a mi zona es este de aquí. Así que vamos a ver cómo me lo monto. Puedo ponerlo aquí, puedo hacerlo aquí. Pero claro, es que es este de aquí. Pues voy a tener que venir aquí. Pues nada, pues aquí se queda. Aquí se queda. Pues los Borg ya han llegado. Ahora este se va a quedar aquí. El Borg no entra en mi zona. Eso es lo bueno. No va a entrar en mi zona. Pero sí habrá combate en el próximo turno, ¿vale? Ahora no hay combate. ¿Por qué no va a haber combate? Porque ya se pasó la fase de combate de los Borg. De hecho, el turno de los Borg es primero iniciar combate, después robar una carta para ver qué es lo que hace y tercero asimilar si es posible. Así que, pues de momento asimilación no es posible porque tenemos aquí a nuestra pequeña flota. Con lo cual, naranja la China. Muy bien, vamos a tirar el dadete para ver si sale el otro cubo Borg. Como ya tenemos aquí uno, tenemos que sacar un 1. Por Dios, sacamos un 1. Un 3. Vale, ¿qué significa esto? Pues que sale un cubo Borg. Y como sale un cubo Borg, ahora tenemos que robar otra cartita para ver qué es lo que hace ese segundo cubo Borg. Robamos la cartita. ¡Buah! 2 saltos. Vale, venga, a ver. Dice, mueve el cubo a 2 sistemas, ¿vale? Que estén conectados a los sistemas en desarrollo. A sistemas que estén en desarrollo. Bueno, en este caso no hay sistemas en desarrollo, con lo cual lo único tiene que ser aquí. Pues se moverá lo mismo. 1 y 2 y se queda aquí, se quedan ahí. No puede haber 2 cubos en la misma zona, en el mismo sector, ¿vale? No caben de todas formas, así que no puede haberlos. Muy bien, pues lo tenemos todo muy chungo, lo tenemos todo muy difícil, pero complicado de pelotillas, complicadísimo. Pues a ver cómo me lo monto. Porque no me ha dado tiempo a hacer absolutamente nada, tío. Es que no me ha dado tiempo a nada. Yo creo que lo mejor va a ser poder retirarnos de aquí y ver cómo nos montamos todo este tinglado. Si puedo recuperar algo, yo qué sé, no sé cómo hacerlo. Lo tenemos muy difícil. Está claro que me va a machacar, pero bueno, aquí lo que quiero es que veáis cómo funciona el juego. Y yo creo que ya con esto lo estáis viendo. Lo estáis viendo, los jodidos estos lo asimilan todo y ya veremos. Ya veremos cómo lo apañan. En cuanto entren aquí, empezarán a asimilar todo lo que pillen. Pff, madre mía la que se nos va a liar. Madre mía. Vale, pues bueno, visto lo visto, pues ya habéis visto cómo funciona esto. Hemos visto cómo se colonizan zonas, hemos visto ya alguna crisis. Lo bueno es que son crisis que menos mal que son crisis. Esta crisis le ha salido a los Borg. Yo la primera partida que jugué a esto me salió esta la primera carta, con lo cual perdí la partida. O sea, nada más empezar ya perdí la partida. Evidentemente, pues esta carta cuanto más lejos esté mejor. Así que nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque ya habéis visto un poquito más del funcionamiento. No quiero tampoco que se alargue esto, se vaya a la hora, ¿vale? A la hora y pico y tal. Yo creo que más o menos media hora o 40 minutos va bien, para que no os canséis tampoco, porque sé que es mucha información concentrada y no puede ser, porque si no, se cansa uno enseguida. Así que nada, lo voy a dejar aquí.
Espero que estéis viendo cómo funciona esto, espero que os esté gustando, ¿vale? Espero que lo esté explicando bien y que lo estéis entendiendo sobre todo, ¿vale? Su funcionamiento. No es difícil, ya os digo, tiene muchas cositas, ¿vale? Tiene muchas reglillas, muchas historias, pero súper fácil después para jugar. Muy, muy sencillo. Así que nada, daros las gracias. Deciros que... daros las gracias a los que estéis suscritos y a los que no. Por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, por Twitch, que hacemos también directos, y evidentemente por aquí por YouTube. Y como siempre os digo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!